Hola, hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. El día de hoy no pudimos acceder a la hora de clase, más sin embargo, para no perderla, vamos a estudiar los temas que debimos haber visto el día de hoy como parte introductoria de la unidad número 1 de microbiología ambiental. La unidad 1 es una unidad muy amplia, muy larga, en el cual se ven temas teóricos, demasiado teóricos, el cual, para no estar leyendo o estar estructurando demasiados resúmenes, eh, debemos de implementar otras estrategias para que no sea aburrido. Bien, entonces el primer tema es desarrollo histórico de la microbiología ambiental y sus aplicaciones. Lo primero que tenemos que ver es para qué sirve la microbiología, para qué nos sirve a nosotros como ingenieros en tecnología ambiental ver la parte de microbiología ambiental, porque si se fijan especifica el tema como microbiología ambiental. Nosotros conocemos un tipo de microbiología, que es la microbiología clínica o la microbiología general. Ese tipo de microbiología se enfoca exclusivamente a ver qué tipo de enfermedades o consecuencias tienen ciertos microorganismos, ciertas bacterias hacia nosotros, como seres humanos. Mas, sin embargo, la microbiología ambiental se enfoca también a los virus, bacterias u otros microorganismos que también afectan a los seres humanos, pero que afectan principalmente al medio ambiente. Entonces, si esos microorganismos afectan al medio ambiente, también nos va a afectar a nosotros. Esa es la parte de la microbiología que vamos a ver, en cómo afecta un microorganismo al agua, cómo afecta un microorganismo a la tierra, cómo afecta un microorganismo al aire. Ese tipo de temas son los que vamos a enfocarnos más para conocer esta parte de la historia de la microbiología ambiental. Bien, vamos a ver un tema que es la historia de la microbiología. Como tema general, de dónde surgió o bien desde qué año se empezaron a descubrir ciertos microorganismos, desde qué año se empezó a descubrir también cierta parte de enfermedades que nos han provocado a nosotros día con día y que a la fecha hay enfermedades que ya no existen, que ya se erradicaron totalmente. Eso es debido a que ya se inventaron ciertas vacunas o algunas medidas para erradicarlo o para evitar enfermarnos nuevamente de ese tipo de bacterias que nos dañaban nuestro organismo. Bien, les dejé ver un video de Luis Pasteur. Espero que lo hayan visto todos, lo hayan visto completo, no nada más ver el principio. La verdad es una película muy interesante, aunque está en blanco y negro, es muy interesante conocer la historia de Luis Pasteur, ya que Luis Pasteur fue, como se dieron cuenta, quien descubrió la vacuna contra la rabia e incluso otro tipo de vacuna. En ese tiempo, Luis Pasteur se enfocó mucho a los microorganismos. Él decía que los microbios eran quienes nos daban enfermedades a nosotros y los médicos, los doctores, decían lo contrario, decían que no, que las bacterias provenían de nuestro cuerpo, o sea, que provenían de adentro hacia afuera. Y Luis Pasteur, que era un químico, no era médico, era un químico, decía que no, que las bacterias provenían de afuera hacia adentro. O sea que las bacterias se encontraban en toda la parte que nosotros tocáramos, en toda la superficie de alguna silla, de alguna mesa. De ahí podíamos nosotros adquirir microbios. Y los médicos decían lo contrario, que no existían microbios en el exterior, sino que estaban dentro de nosotros mismos. Entonces esa era la controversia que tenían los químicos, como Luis Pasteur, y los médicos. Entonces, como ustedes ya vieron la película, se dieron cuenta cómo Luis Pasteur fue dando a conocer sus inventos a partir de ciertas investigaciones que no se realizan de un día para otro, sino que se necesita mucho tiempo, muchos años para poder encontrar alguna cura hacia lo que se quiere investigar. Entonces, lo mismo pasa actualmente. Por ejemplo, con el COVID-19 es un virus
que, que ya existía anteriormente, pero existía como otro nombre, existía como coronavirus, así. Pero ahora se le dio el nombre como coronavirus 19. Eso es porque es un virus totalmente distinto al ya existente. Entonces, los virus pueden mutar, pueden hacerse más fuertes. Eso es debido a una mutación genética que puede provocarse o bien puede desarrollarse de manera natural. Bueno, volviendo a la parte de microbiología ambiental, existe un microorganismo que se encarga de desintegrar la materia orgánica. Ustedes saben que cuando en una planta tratadora de aguas residuales, se utilizan ciertos microorganismos para que ellos desintegren la materia orgánica, desintegren el excremento que nosotros arrojamos constantemente porque son aguas negras. Ese excremento ellos lo desintegran. Entonces, a raíz de eso, esos microorganismos pues vienen siendo benéficos para poder desintegrar esa materia fecal que a nosotros nos dañaría, ¿no? Existe otro microorganismo que se encarga también de desintegrar, pero desintegra el plástico. Ese microorganismo, la verdad no recuerdo su nombre, habrá que investigarlo, pero es un microorganismo que existe y que ayuda a desintegrar ciertos plásticos. Entonces, si se dan cuenta, hay microorganismos que sí nos ayudan, sí nos favorecen. Ahora también ustedes a lo mejor han tomado Yakult o han tomado algún otro ciertas bebidas que ayudan a nuestros organismos. Esas bebidas como el Yakult tienen microorganismos que son benéficas para nuestro intestino. Entonces así, tanto hay microorganismos buenos como hay microorganismos malos. Bien, la historia de la microbiología. Dentro de la historia de la microbiología está la era de la microbiología general y médica, que fue entre el año de 1680 y 1940. O sea, es un año muy, muy alejado. Después sigue la era de la microbiología general y biología molecular, que fue en el año de 1941 y 1985. Si se fijan, todo esto es una línea del tiempo, porque vamos a ir relacionando los años. Después sigue la era de la microbiología molecular, genómica y proteómica. Aquí dice 1986 y no tiene fin, significa que fue o sigue todavía realizándose ese tipo de investigaciones. Bien, vamos a ver los descubrimientos. Nosotros estamos en la era de la microbiología molecular, genómica y proteómica. Los descubrimientos en 1665, Robert Hooke fue quien observó la primera célula. Robert Hooke fue una persona que incluso empezó a descubrir el microscopio. Por eso fue quien observó la primera célula. En 1684, Anthony van Leeuwenhoek fue quien descubrió las bacterias. Entonces, si observan aquí las imágenes, de hecho aquí se observa más o menos la construcción de un microscopio, o sea, no era como lo conocemos actualmente, sino era diferente. Otros descubrimientos: en 1798, Edward Jenner realizó la vacunación contra la viruela. Sí han visto que en este año fue cuando se empezó a ver la peste, que se conocía como la viruela, o incluso había otras bacterias que causaban irritaciones en la piel. En 1798 comenzó la viruela a tratar de erradicarse, pero en ese año fue cuando se vacunó por primera vez contra esa enfermedad. ¿Y quién lo descubrió? Esa vacuna la descubrió Edward Jenner. Si se fijan, actualmente la gente ya no se enferma de viruela. La gente ahorita muy, muy escasa, o incluso ya no, me parece que ya se erradicó totalmente. Ya no hay enfermos de viruela. Eso es porque ese virus ya se enfocó o se encapsuló
Y debido a las vacunas que se dieron totalmente, así como comienza un contagio, asimismo se empieza una sanación, o sea, desaparición del virus. Entonces la vacuna que se encontró en ese tiempo, actualmente ya no existe gente enferma de viruela, y si llegara a existir alguien totalmente enfermo de viruela, pues se aísla totalmente para evitar un contagio. Esta vacuna, de hecho, o más bien el virus de la viruela, lo tienen concentrado en uno de los laboratorios más grandes del mundo, que es Rusia. Rusia tiene uno de los laboratorios más grandes del mundo, donde concentra las enfermedades más contagiosas y más potentes o más mortales del mundo. Rusia tiene ese tipo de virus y otros que están erradicados. Si llegara alguien a sacarlo y esparcirlo por el aire, entonces estaría contaminando nuevamente a la humanidad. Bien, entonces hasta aquí le vamos a dejar para poder ver las demás historias que empieza Luis Pasteur, que es uno de los principales personajes en los que me quiero enfocar, y aparte hay otros más, pero esos son los principales para que ustedes conozcan más a fondo la historia de cada uno de ellos y sus descubrimientos, ¿sale? Entonces, la siguiente clase sería el próximo martes o lunes, no, el lunes, para programar una videoclase y ahora sí estar pendientes para poder avanzar en cada una de los temas que quedan pendientes. Nos vemos y este video lo pueden reproducir para que lo vuelvan a ver y lo voy a compartir en la plataforma para que lo abran. ¿Sale? Hasta luego y gracias.